continuamos con el prime time de Punto Noticioso y estamos conversando con Mijail García, licenciado en Administración de Empresas y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Dejamos una pregunta en el aire, Mijail. ¿Cómo evalúa el impacto de la inflación actualmente en lo que es la política y sobre todo la política del gobierno y de la sociedad dominicana en sentido general? Bueno, fíjate, primero, ciertamente hay factores externos que inciden en la inflación en la República Dominicana, como está incidiendo en otros lugares del mundo. Pero ha sido el mismo presidente de la República, en su discurso de febrero, que ha dicho que el 52% de la inflación que teníamos al momento correspondía a factores externos. Eso quiere decir que el 47% correspondía a factores internos. En ese sentido, me parece que las medidas del gobierno para paliar el tema de la inflación o para controlar el tema de la inflación no han sido eficientes. Y te lo digo porque aunque hay países que tienen inflación mayor a nosotros, la inflación de la República Dominicana, exactamente 9.45 a mayo, la inflación interanual, es de las más altas de Latinoamérica. Y si tú sacas a Venezuela, que tiene 500% de inflación, y a Argentina, que tiene un problema de inflación estructural también de un 50%, República Dominicana quedaría en el segundo o tercer lugar de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un tema de mal manejo de la economía y sobre todo del tema del control de la inflación. Han tomado algunas medidas como subir algunos puntos básicos a la tasa de interés, pero eso ya algunas personas han comenzado a verlo con preocupación. ¿Por qué? Porque don Juan explicaba algo, un fenómeno que se da mucho en economía, o que se da esporádicamente en economía, que es el tema de la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Que bueno, que aparte de tú tener productos caros, tú no tienes dinero para comprarlos, porque la economía se te ralentiza. Y eso es precisamente lo que puede hacer un tema de subir la tasa de políticas monetarias, porque lo que busca una subida en la tasa de política monetaria es que haya menos circulante en la calle, para ver si se controla a través de la oferta y la demanda el tema de los precios. Pero ¿qué sucede? El gobierno ha dicho que ya en mayo la inflación comenzó a ceder, que fue un 0.45 y comenzó a ceder. Pero es el mismo gobierno en ese informe que le dice a los dominicanos que el 95% de esa inflación, óigase bien, el 95% de esa inflación de mayo corresponde a 5 productos básicos: bienes y servicios no alcohólicos, o sea, alimentos y bebidas no alcohólicas, comida, bebidas alcohólicas, viviendas, servicios y la quinta, bueno, no la preciso ahora. O sea, estamos hablando de que ese 95% va a afectar directamente al bolsillo. Y yo digo, y muchas personas han querido corregirme incluso, que esos 5 productos son productos inelásticos. Los economistas saben que un producto inelástico es un producto que prácticamente no tiene otro que lo sustituya. Me dicen, bueno, pero es que el alcohol no puede ser un producto inelástico. Y yo digo, en República Dominicana, porque usted tiene que estudiar la sociedad, el alcohol es un producto cuasi inelástico, porque la persona, hasta para botar el golpe, se da su traguito. Y siempre pongo el ejemplo, porque hay que ser gráfico con esto, siempre pongo el ejemplo ser claro y sincero, de que hay un ron de una marca muy famosa en la República Dominicana que salió hace unos meses y salió a 525 pesos la botella de ron. Hoy está a 800 y pico de pesos. 800, sí. Pero ¿se duplicó? Sí, casi duplicado. Casi duplicado. Entonces pongo el ejemplo del cachú, y lo pongo porque yo soy cachú lover. Sí, pero amante del cachú. Sí, entonces el cachú yo lo compraba a 52 pesos y hoy lo estoy comprando a 83. Es correcto. Y así te puedo seguir diciendo cómo va la cosa. Digo los cachú de marca dominicanas, porque los cachú extranjeros, eso no hay forma. No hay forma de que. Pero, ¿cómo es, y escúchame que interrumpa, cómo es que yo escucho a mucha gente haciendo comparaciones de precios locales, lo que se vende aquí, con los precios, por ejemplo, de Estados Unidos, que es donde el dominicano aspira a llegar? Yo veo algunos videos de algunos, para mí, algunos incautos, porque uno ha vivido en Estados Unidos también, y sabe lo que se paga allí semanalmente. Claro. Y aquí se paga mensualmente una miseria de dinero, un sueldo. ¿Cómo es eso? Bueno, lo primero que hay que establecer es que esas comparaciones no son, o sea, no hay forma de tú comparar un país desarrollado con un país en vía de desarrollo,
porque inmediatamente tú ves el tema del ingreso per cápita, tú te das cuenta que no es posible. Pero incluso han llegado no solamente a compararnos con Estados Unidos, cuando le dan ese argumento que un país desarrollado, quieren compararnos entonces, como el último informe que sacaron a la opinión pública, con Panamá, con Ecuador y con El Salvador. Porque dicen que la canasta básica, y me parece que eso fue una nota de prensa que mandó el buen amigo de Proconsumidor, de aquí es más bajita que la de esos países. Pero él parece que cree que estamos en la era donde se ofrecían los puentes donde no había río. Entonces uno va a Google y busca inflación en Panamá, y te dice Google que la inflación en Panamá, con datos de la Oficina de Estadísticas de Panamá, es 4.2% la interanual, y la de aquí es 9.45%. Eso quiere decir que si Panamá tenía su canasta familiar a un precio determinado, no ha aumentado en la misma cuantía que ha aumentado la de la República Dominicana. Simplemente ellos, por el estilo de vida que tienen una canasta más alta. Pero también cuando tú buscas el ingreso per cápita de Panamá, tú te das cuenta que es de $14,000. Sí, que una gente gana 14, en promedio anual $14,000. Y aquí el promedio es de $8,000. $8,000. ¿Entiendes? Estamos hablando casi el doble. Claro. Entonces, esas comparaciones a veces hay que tener mucha delicadeza para hacerlas. Sobre todo cuando es el Ministerio de Economía de este país que te dice que de la totalidad de la población, en promedio, con lo que gana, solo logra cubrir el 70% de la canasta básica. ¿70%? 70% de la canasta básica. Y es el Banco Central en el informe de mayo que te dice que en el quintil más pobre hubo prácticamente un 40% de aumento en la canasta familiar. O sea, estamos hablando de que una situación muy difícil que tiene la sociedad dominicana, y que yo creo que tú venirle con ese tipo de cuentos, incluso te voy a hacer una anécdota. Yo tengo un amigo del PRM, siempre vivimos hablando de estos temas, y él me mandó un documento de una encuesta que se hizo en Dinamarca, donde los ciudadanos de Dinamarca habían dicho, el 70% había dicho, que redujo al menos una comida por la situación económica. Y él me daba eso como una especie de explicación. Yo le decía, hermano, pero en Dinamarca las necesidades básicas están cubiertas. Lo que se pudo haber, lo que se redujo allí quizás fue una merienda, un yogurcito que se bebían luego de que comían. El tema aquí, lo que está pasando es que hay gente que no está desayunando para poder comer y cenar. Correcto. Y hay otras que ni siquiera están teniendo las 3, sino que están comiendo, lo alargan lo más que se pueda para comer 4 o 5 de la tarde, y en la noche ver cómo se pueden comer un pan y hasta vacío. Y esa situación no se puede seguir permitiendo en la República Dominicana. El gobierno tiene que tomar acciones. Lo último que han hecho, y con esto voy redondeando esta parte, lo último que han hecho es que sacaron una nota de prensa diciendo que la FAO dice que aquí se redujo el hambre en los 2 años de gobierno de este partido que está gobernando. Pues sucede que cuando usted ve el titular, usted dice, contrale, fenomenal, no hay problemas. Pero ahí está Google otra vez. Cuando usted va a Google y entra a la página de la FAO y usted pone, ¿qué es el hambre para la FAO? La FAO te dice que el hambre es el grado de subalimentación crónica. Óigase bien, subalimentación crónica. Dice, la FAO, lo voy a citar, la FAO entiende por hambre la subalimentación crónica. Eso es una persona que vive en extrema pobreza. Y este no es el caso específico de la República Dominicana. Hay muchos casos de pobreza extrema. Y ha aumentado la pobreza extrema incluso en las mismas estadísticas del Banco Central. Pero aquí lo que estamos diciendo es que hay una crisis económica con una inflación galopante que le ha aumentado el costo de la vida a los dominicanos y dominicanas, y que no queremos que lleguemos a una etapa de hambruna, porque ya hay personas que están reduciendo la cantidad de comida y eso no es bueno. Y hay otros productores incluso que hasta para ayudarse, si hacían un pan grande, ahora lo están haciendo más chiquito para mantenerlo al mismo precio. En economía le dicen reduflación a eso. ¿Verdad? Es buscando la vuelta, porque usted sabe. La economía está sí, muy difícil. Mira, Mijail, es interesante esta conversación contigo, pero el tiempo en televisión ¿Ya acabó? Es corto, el tiempo en televisión es corto. Mándale un mensaje a la población dominicana y sobre todo
a tus seguidores de la Fuerza del Pueblo. Dile algo ahí a la población. Bueno, miren, voy a decirles lo siguiente, 2024 es una etapa en donde la sociedad dominicana tiene que saber bien lo que va a elegir. Ya tenemos un líder experimentado que sabe los temas de la actualidad, pero que sabe cómo solucionar y cómo gestionar el Estado en los momentos de crisis. En este momento de incertidumbre global, donde la recomposición geopolítica se va cirniendo sobre el mundo, necesitamos del liderazgo de Leonel Fernández para que dirija desde la República Dominicana la transición en este esquema global que se está dando e impulse una segunda ola de transformaciones que vaya en beneficio de todos los dominicanos y dominicanas, sobre todo de lo que necesitan la justicia social. Bien, bien, interesante ese llamado y ese mirar más allá de las curvas a la población dominicana. A ustedes la gracias por siempre estar ahí con nosotros, atento al programa Punto Noticioso. La gracias a ti, Mijaín. Muy agradecido. Placer. A ustedes, pues será hasta un próximo programa. Pasen buenas.